porción que esta tarde hemos leído nos habla acerca del propósito de Dios en nuestra vida. Ese propósito que Dios tiene con nosotros nos enseña la palabra de Dios de que no se detendrá. Dios desde antes de la creación del mundo nos escogió, nos predestinó para alabanza de su nombre. Dice en Efesios 1:11 que hemos sido escogidos para alabanza de su nombre. Sí, amén. Hemos sido creados con el propósito de exaltar a Dios eternamente. Dice la palabra del Señor que nos ha sentado. ¿Ha oído usted una alabanza que dice que nos ha sentado en lugares celestiales? Esa alabanza de los voceros de Cristo viene en referencia a Efesios 1:11, porque ahí la palabra del Señor nos enseña esto que le estoy diciendo, de que Dios nos predestinó. Sin embargo, en el paso de nuestra vida, nosotros, quizás los que tuvieron el privilegio de nacer en un hogar cristiano, han vivido con la enseñanza que sus padres le han inculcado acerca de la doctrina de Dios, y han tenido el privilegio de caminar y a lo mejor no apartarse. Sin embargo, hay otras personas que han corrido con otro tipo de vida, y es de que aún conociendo del Señor, de la enseñanza, se desviaron. Y así muchos que quizás no nacimos en un hogar cristiano, pero que una vez el Señor se nos presentó y tuvimos esa experiencia de conocerlo, tuvimos ese primer amor, tuvimos esa conversión. Fue cuando Dios impactó en nuestras vidas y empezamos a caminar en los caminos del Evangelio y fuimos experimentando cosas muy maravillosas, porque estar en los caminos de Dios es algo tan hermoso, es algo tan lindo, sí, porque suceden cosas gloriosas. Amén. Estando en el camino del Señor, uno se da cuenta de que Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos, porque ese Dios que nosotros hoy alabamos es el mismo Dios que hizo los milagros del ayer, los milagros que aquellos hombres del Antiguo Testamento hicieron a través de Dios. Digo esto, hermanos, porque nadie de los que estamos caminando en el Evangelio podemos decir que Dios nos defraudó. ¿O acaso hay alguien, y levante la mano, que se sienta defraudado de Dios? Yo creo que nadie. Sabemos que Dios es bueno y que Dios es fiel, que Dios cumple sus promesas, que aunque a veces no es en el tiempo nuestro, pero Dios siempre cumple lo que Él ha prometido. Sí, la palabra del Señor dice que Él no miente, en Él no hay sombra de variación. Si el Señor un día le prometió algo, téngalo por seguro que Dios se lo va a responder, Dios se lo va a dar. Amén. Yo no sé a cuántos Dios les ha prometido algo, pero yo estoy seguro de que a todos Dios en alguna oportunidad nos ha hablado, no solamente a través de la palabra, sino a través de un sueño, a través de una profecía, a través de un instrumento que Dios haya ocupado para darle promesas. Hermanos, cuando leía esta porción, me llamaba la atención porque habla de un hombre muy conocido, un profeta de Dios, que tuvo experiencias maravillosas, tuvo unas experiencias extraordinarias. Dice la palabra del Señor antes de este capítulo que hemos leído, de estos versículos, en este capítulo, dice que Elías predijo una sequía y se cumplió. Dice que hizo un milagro con aquella viuda de Sarepta, cuando la viuda estaba a punto de fallecer, porque se había escaseado ya la harina y el aceite, no tenía nada para comer. Llega Elías y le dice: dame de comer. Y la viuda, sin pensar tanto, le dio al siervo de Dios, lo alimentó, y dice que el milagro fue de que lo poco que ella tenía no se le acabó, sino que la vasija no se vaciaba, sino que más salía, más harina, más aceite. Fue un milagro. Habla también de que en
Elías resucitó el hijo de la viuda. Es decir, hermanos, de que este hombre experimentó cosas maravillosas, cosas que si quizás Dios a nosotros nos tiene el privilegio de hacerlas, nosotros pensaríamos, yo no me apartaría jamás de Dios, nunca me apartaría del Señor. Porque cuando nosotros venimos al Señor y experimentamos ese verdadero amor, creo que lo que menos queremos es apartarnos de Dios, porque Dios en su misericordia siempre tiene algo nuevo cada mañana para nuestras vidas. Sí, amén. Ahora, hermanos, este hombre, después de esto glorioso que vivió, se apartó de Dios. Tuvo una experiencia que lo hizo dormirse dentro de los propósitos para los que Dios lo había establecido en Israel. También, hermanos, quisiera mencionar otros ejemplos. Quisiera mencionar, ¿se acuerdan de José? José, el que fue vendido, el esclavo. Fue un hombre que sufrió por parte de sus hermanos ese celo que tenían para con su padre. A él lo vendieron, llegó y hasta donde Potifar, lo metieron preso porque hubo una calumnia de parte de la esposa de Potifar. Y ahí en la cárcel, él experimentó algo terrible, algo feo, una circunstancia que nadie desea en la vida. Y ahí es, no que él se haya apartado de Dios, sino que él a lo mejor pudo pensar que Dios se había apartado de él. Sin embargo, Dios, después de ese periodo de estar preso, lo exalta, llega donde Potifar y Dios lo usa. Le interpreta los sueños a este rey, a Faraón, y Dios lo hace salir de esa situación en la que él se había estancado. Ahora, hermanos, les pongo este ejemplo porque Dios había llamado a José con un propósito, pero el hecho de estar en la cárcel no quería decir de que hasta ahí terminaba su llamado, sino que muchas veces cuando nosotros pensamos que hasta ahí llegamos por algún problema, por alguna circunstancia que nos está queriendo separar de Dios o que nos ha separado de Dios, pensamos que hasta ahí llegó todo. No, sin embargo, Dios siempre tiene su respuesta, Dios siempre tiene misericordia, Dios siempre tiene su oído presto para escuchar a aquel que le clama. Amén. Me llamaba la atención otros ejemplos que pudiéramos mencionar en la Biblia, pero no quiero extenderme, sino que quizás quedarme con el ejemplo que tenemos a través de Elías. Dice la palabra de Dios que él se sintió amenazado y en vez de haber, él a pesar de haber experimentado esa gloriosa manifestación de Dios en su vida con esos milagros, él se apartó de Dios. A él le llegó la debilidad, le llegó la duda, le llegó aquel tiempo en el que él pensó que ya se había acabado todo. Esta mujer, la esposa de Acab, Jezabel, mandó a amenazar a Elías. Se imaginan que Elías acababa de matar a 450 profetas de Baal. O sea, este Elías era tremendo, era un guerrero de Dios, un hombre de los poderosos de Dios. Sin embargo, al diablo no le gusta cuando alguien se para en el nombre del Señor a anunciar las buenas nuevas. Al diablo no le gusta cuando usted se congrega. Al diablo no le gusta cuando usted le sirve al Señor, cuando usted le canta. Al diablo no le gusta, el diablo se molesta. Es más, estoy seguro que hay vecinos que a lo mejor se pueden sentir incómodos porque dicen que hacen esos hermanos. Pero Elías se dejó persuadir del miedo, porque la mujer le dijo: mañana a esta hora estás muerto, te voy a hacer lo mismo que le hiciste a los profetas. Y dice que Elías, en su temor,
agarró camino un día, dice, un día de camino por el desierto, se fue, se escondió, pero hasta ahí llegó a buscarlo Dios, porque Dios a donde quiera que nosotros estemos, Él siempre nos va a ir a buscar, Él siempre nos va a encontrar, no importa la circunstancia, usted puede estar escondido, usted puede haberse apartado de Dios, pero cuando hay un hijo de Dios que está escrito en el libro de la vida, aunque se haya ido lejos, Dios de allá lo va a traer. Sí, amén. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Amén. Dice que se apartó de la casa de su padre, se fue, derrochó todo, la herencia que había reclamado, y después dice que alzó sus ojos a los cielos y dijo: he pecado contra ti, Señor. He pecado contra mi padre y contra ti, le dijo al Señor. Es decir, que él reaccionó porque la misericordia de Dios llegó y lo hizo reflexionar en el estado en el que él se encontraba. Así Dios hoy en día, hermano, viene y te dice a ti: yo a usted no lo conozco, pero en cualquier circunstancia en la que usted se pueda encontrar, Dios le dice: aquí estoy para ayudarte. Aquí a Elías le mandó un ángel 2 veces. A la primera Elías no quiso reaccionar, pero hubo una segunda oportunidad en la que el ángel le dijo: come, levántate y camina. Así el Señor hoy en día nos está llamando, nos está exhortando para que no nos detengamos, sí, amén, para que no durmamos, para que despertemos, para que continuemos en el camino, sí, amén, en el que el Señor nos ha puesto. Sí, amén. Por eso de que hablaba al principio de que el propósito de Dios en nuestra vida no se va a detener, porque Dios va a cumplir ese propósito para lo que usted ha venido a este mundo. Sí, amén. Usted no vino solamente para, como nos enseñan ahí en la escuela, nacer, crecer, multiplicarse y morir. No, Dios nos trajo con el propósito de que seamos para Él ese instrumento de alabanza eternamente. Sí, amén. Aquí en la vida solamente estamos transitando por una escuela donde aprendemos a cómo alabar, a cómo adorar a Dios. Hay algo que se me viene ahorita a la mente, quiero expresárselo. Cuando le digo aquí aprendemos, porque esta vida es una escuela. Aquí nosotros aprendemos no solamente a alabar al Señor, a